¿Comenzamos? Ya. Bueno, ayer nos quedamos en esto de la historia, de lo que debe de contener la historia en caso de quemaduras. Debe de contener lugar, hora, circunstancias de la lesión, dónde se encontró el paciente y la condición que tenía el paciente. También si el paciente usaba medicamentos, si tenía alergias medicamentosas y el estado tetánico. Y los puntos claves de una historia de quemaduras, del mecanismo exacto, con la naturaleza de la lesión, que sería pues el tipo de quemadura, cómo entró en contacto con el paciente, qué primeros auxilios se realizaron, qué tratamiento se inició, si hay riesgo de lesión concomitante. En caso de lesiones por inhalación, si existe un riesgo por lesión por inhalación, y si existe, pues la naturaleza de los materiales de combustión. También los tiempos exactos, que el tiempo que transcurrió desde la quemadura, la lesión o inhalación de humo hasta la llegada al hospital, cuánto tiempo el paciente se expuso a la fuente de energía o cuánto tiempo se expuso al humo, cuánto tiempo se aplicó enfriamiento y cuándo se inició la reanimación con líquidos. En caso de escaldaduras, pues cuál fue el líquido, si estaba hirviendo o recientemente estaba hervido, si fue té o café, si contenía, qué contenía, si fue un soluto en el líquido, si hay sospecha de que sea una lesión accidental. En caso de lesiones por electrocución, pues el voltaje de la lesión, si hubo flash o arco, el tiempo que fue de contacto. Y en caso de lesiones químicas, pues cuál fue el químico al que se expuso. Bueno, y como mencioné ahorita, tener en cuenta si la posibilidad de la quemadura fue una quemadura no accidental. Entonces, en sí la evaluación completa sería También con niños hay que descartar principalmente maltrato. Si ya tiene más lesiones, si ya ha tenido otras quemaduras, si son, si en el cuerpo tiene otros tipos de cicatrices, como por ejemplo, es muy común quemaduras por cigarro en los abusos. Otra cosa que es muy común y que siempre lo tienen que relacionar con maltrato es que no tenga sus vacunas completas. ¿Y cuánto tiempo tardaron en llevarlo al hospital? Porque se quemó y estuvo muchos días en su casa porque sí. Entonces, eso también se consideraría maltrato. ¿Sabe? permítame. Sí, ya. Bueno, entonces en sí la evaluación completa pues debe de incluir el tipo de quemadura, la profundidad de extensión y severidad, si hubo riesgo de inhalación, pues si hay condición médica coexistente, si hay un factor predisponente que requiera más investigación o otro tratamiento, y si hay pues la posibilidad de lesión accidental y las circunstancias sociales del paciente, si está, si puede si tiene capacidad de autocuidado o es necesaria la hospitalización. Para evaluar la quemadura, una vez que se evaluó bueno, que fue la evaluación primaria, se hace un estudio secundario que incluye la evaluación de la profundidad de ITBCA quemada. En los adultos se usa la regla de los 9 de Wallace, que en esta el cuerpo se divide en 9 partes o en múltiplos de 9, y a partir de ahí se calculan los porcentajes de la quemadura. El cuerpo anterior y posterior van a ser un 18% cada uno, cada miembro superior equivale a un 9% y cada miembro inferior a un 18%, y la cabeza otro 9%. Y pues así se calcula el porcentaje en adultos. Y para niños se utiliza la tabla de Lundy y Broder, que en esta, bueno, un medio de la cabeza antes de bueno, esta evalúa, se utiliza hasta los 15 años y pues va cambiando en base a la edad.
Un medio de la cabeza va a equivaler a 9,5%, al año 8,5%, a los 5 años 6,5%, a los 10 años 5,5% y a los 15 años 4,5%. Un medio del muslo antes del año equivale a un 2,75%, al año un 3,25%, a los 5 años 4%, a los 10 años 4,25% y a los 15 años 4,5%. Y un medio de una pierna inferior antes del año va a equivaler a un 2,5%, al año 2,5% también, a los 5, 2,75%, a los 10 años equivale a 3 y a los 15, 3,25%. En la evaluación de la gravedad se va a utilizar el índice de Garcés como una medida objetiva de la gravedad de la quemadura en base a la edad, superficie corporal quemada y la profundidad de la quemadura. Va a ser una fórmula que va a ser la edad en años, en mayores, por ejemplo, en mayores de 20 años es la edad más el porcentaje de superficie corporal quemada. Superficial por 1 más el porcentaje de superficie corporal quemada intermedia o de espesor parcial por 2, más la superficie corporal quemada de profunda o de espesor total por 3. Y así se va, bueno, en base a la edad se va a ir pues cambiando lo de la edad. Y va a haber un porcentaje y en base al porcentaje se va a determinar la gravedad como leve, moderada, grave o crítica o sobrevida excepcional, y se va a dar un pronóstico como sin riesgo vital o en base a la mortalidad menor, si es menor al 30% o del 30 al 50% y una mortalidad mayor al 50%. Y siguen Regrésate. al- Bueno, lo de el porcentaje es muy importante para estar valorando exactamente cuánto tiene el paciente, porque acuérdense que son los criterios esos son criterios de ingreso y de gravedad, cuánto porcentaje de quemadura tiene. Además de pues las áreas que están quemadas, ¿no? Entonces, en adultos pues está bien fácil con la regla de los 9. En niños va a ir dependiendo, porque pues al principio están todos deformes y cabezones, y pues es medio difícil calcularlo. Es importante que se lo aprendan para el examen, para el ENARM, para poder elegir la especialidad a la que se quieran dedicar. Y para la vida es más importante que bajen una aplicación que se llama eBurn. Les va a hacer la vida más fácil tanto para calcular cuánto está quemado y para calcular cuánto les toca de líquidos. Déjense los pongo en el grupo para que vean. Está muy buena. Viene cómo lo quieren reanimar, a cuántos mililitros por fórmula, por cuál fórmula. Y ahí viene si es de primero, segundo, tercer grado. Ya nomás le van pintando el monito que viene ahí, le ponen cuánto mide, cuánto pesa, qué edad tiene y ya. Ahí le sale, tiene tanto por ciento. Les digo para la vida porque pues, es más rápido y mejor para sus pacientes nada más hacer eso. Pero pues sí, fines de la ENARM, fines de esta clase, pues sí necesitan aprenderse esas tablitas. ¿Qué otra cosa? El índice de gravedad de Garcés. Es muy importante porque también nos va a indicar qué tanta posibilidad tiene el paciente de complicarse y llegar a morir.
mm, digamos que sí les faltan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque pues solo te valora la edad y la superficie corporal quemada. Pero si el paciente tiene algún otro tipo de lesión, pues no te lo valora. Bueno, sí, de hecho sí viene si tiene quemadura de vía aérea y si tiene quemadura de eléctrica, creo, que pues te da más puntaje. Entonces, esto les va a permitir, uno, pues identificar quién no tienen por qué quedárselo ahí y que se vaya a otro hospital, que se vaya a un manejo más especializado. Y ya, de eso. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Ah, eso pues se vio ayer respecto a las quemaduras de vía aérea. mm, Desafortunadamente, ahí es prácticamente soporte vital, ¿sí? Porque pues ya se quemó. Entonces tenemos que mantener vivo al paciente y esperar para ver qué tan bien o qué tan mal le va. La gran mayoría de los pacientes con quemadura aérea se mueren. El mejor hospital para quemados de Estados Unidos, que serían Galveston, a pacientes con quemadura arriba del 90% tienen una sobrevida del 50%. Entonces, uno de cada dos pacientes que les llega con quemadura arriba del 90% va a vivir. Esa estadística aquí en México anda como en el 67%, si no mal recuerdo. Entonces, pues sí están muy por encima de nosotros. Pero hablando de quemadura aérea, no están muy lejos de nosotros. Estaban como 10% más arriba que aquí en México. Ya que, pues, si es quemadura aérea, ya prácticamente el paciente le va a ir muy mal. Eh, ¿Qué otra cosa les quería comentar? Todo esto ha ido evolucionando a través de los años y hemos ido aprendiendo, pues, prácticamente de nuestros errores. ¿Por qué? ¿Cómo aprendimos a hacer las fórmulas y que en los quemados pierden muchos líquidos y que necesitamos reponerle tantos líquidos? Porque al principio se morían deshidratados. Entonces aprendimos hay que meterle más líquidos. Entonces, ya no se morían deshidratados. ¿Ahora de qué se morían? De infecciones. Bueno, hay que ponerle tal y cual antibiótico, hay que cubrirlos así, hay que crear estos parches, hay que reducir el dolor, la. Bueno, ahora de qué se complican, la alimentación. Una quemadura es entrar en un estado catabólico así inmenso, pierden masa muscular a más no poder, bajan y bajan y bajan y bajan de peso. Entonces, crean requerimientos calóricos muy altos. Estos pacientes, pues, necesitan consumir más kilocalorías. Existen varias fórmulas para estarles calculando las kilocalorías, tanto a cuánto requieren en ese paciente por su edad, peso, estatura, y se les va agregando más kilocalorías por el estado de estrés y del estado de inflamación y todo eso que presentan en ese momento. Normalmente están sobrevaloradas, siempre están por arriba de. Entonces la calorimetría es lo que va a ser como más confiable y más fiable, en donde pues por computadora los están midiendo para ver cuánto están
gastando de CO2, cuántas proteínas se están tirando por orina, cuánto pesa, cuánto es de líquido y todo eso les va a estar calculando exactamente cuánto requiere para mantenerse en ese peso por el estrés que está teniendo y por sus requerimientos basales. Entonces, de todo esto, lo que quiero que aprendan, pues obviamente todo, pero lo que quiero que se lleven para su práctica en un futuro es que si les llega un quemado, lo revisen adecuadamente, los interroguen adecuadamente, para que en ese momento no se les muera si es algo de vía aérea. Bueno, no es de vía aérea, pero está muy quemado. Bueno, hay que reanimarlo para que no se me muera por eso. Y si está muy quemado, ¿a quién voy a referir y con quién sí me puedo quedar? ¿Sale? ¿Tienen dudas, preguntas o algo? No, doctor. ¿Nada? No. Bueno, pasamos a lo que sigue, pues. Son muy listos. Bueno, vamos a continuar con el manejo de quemaduras. El inicio de la reanimación con líquidos debe preceder el cuidado inicial de la herida. En adultos, los líquidos intravenosos suele ser necesaria en quemadura que involucra el mayor del 20% del total del área de la superficie corporal. En los pediátricos, la reposición de líquidos debe iniciarse en quemaduras del mayor del 10% y en niños mayores, la reposición de líquidos debe iniciarse en quemaduras del mayor del 15%. La solución del lactato de Ringer es el líquido más Ringer comúnmente... lactato. ¿Mande? Ringer lactato. Ah, es el líquido más comúnmente utilizado para la reanimación en quemados. Los pacientes con quemaduras significativas deben tener un catéter Foley insertado con el fin de monitorizar el gasto urinario, y una sonda nasogástrica debe colocarse en pacientes con quemaduras que implican el mayor del 20% del área de la superficie corporal, con el fin de prevenir la distensión gástrica y la emesis asociada. En el monitoreo vamos a ver un gasto urinario mínimo de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora en adultos y niños, pero se prefiere el gasto urinario de entre 1 y 2 mililitros por kilogramo por hora. En menores gastos urinarios por hora en las primeras 48 horas después de la quemadura representa una reanimación inadecuada. En la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto en adultos, por lo general indica un volumen adecuado, y más de 120 latidos por minuto indica hipovolemia. La presión de pulso reducida va a proporcionar una inducción más temprana de choque que la presión arterial sistólica sola. Va a haber unas fórmulas de reanimación. La reposición de líquidos se va a basar en la observación de que la pérdida de líquidos en el espacio vascular se produce a una velocidad constante durante el primer día después de la lesión. La cantidad de líquido de sustitución se predice a partir de la extensión y el tamaño de la quemadura del paciente, y la reposición de líquidos debe proceder a la misma velocidad que la pérdida. Aquí hay una tabla de fórmulas de reanimación de líquidos, en donde nos da la fórmula, los electrolitos, los coloides y la glucosa que debe tener cada fórmula. ¿La paso o la digo? Pues sí son importantes, principalmente di la de Parkland. Ahí te faltó más fórmulas, de hecho.
Esas son las que venían nada más en el libro, doctor. Di la de Parkland. Bueno, la de Parkland en electrolitos, el lactato de Ringer es a 4 mililitros por kilogramo por porcentaje de la totalidad área de la superficie corporal quemada, con un coloide del 20 al 60% del volumen de plasma estimado, más la glucosa titulada para un gas urinario de 30 mililitros por hora. El manejo de la herida por quemadura. Va a haber unos ungüentos tópicos. El ungüento antibiótico a base de petróleo va a ser la bacitracin, que muchos ungüentos van a servir como buenas cubiertas temporales para las heridas entre los cambios de apósitos. El más simple es la bacitracina, perdón, y se usa para ayudar a prevenir que las lesiones menores de la piel como cortadas, raspones y quemaduras se infecten. Las otras son la sulfadiazina de plata, que es el más utilizado. Tiene una penetración a la herida intermedia y un buen espectro antibacteriano. La actividad bacteriana es de 8 a 10 horas y los apósitos se cambian 2 veces al día. El acetato de maenida es de uso común, es una excelente penetración de las costras y de acción bacteriostática, y su uso en quemaduras de espesor total va a prevenir infecciones más profundas, utilizando en la oreja contra la infección de cartílago. En las heridas abiertas va a causar un dolor en la aplicación inicial, pero este va a disminuir después de varios minutos. Después sigue el daquín, que es útil si un injerto de piel huele o se ve infectado, y también es un buen apósito húmedo a seco para un desbridamiento menor de la superficie de la herida. El nitrato de plata se aplica como apósito húmedo y tiene unas excelentes propiedades bacterianas, pero este causa una decoloración en la piel, en la ropa y en la cama. El actiocoat es un apósito que no tiene que ser removido, pero se humedece de vez en cuando para liberar el ingrediente activo en la herida. Este va a contener un material de gasa impregnada con un compuesto de plata. Los apósitos para heridas, los más nuevos son menos adherentes y van a permitir que se pierda menos agua por evaporación desde la herida al mismo tiempo que la protegen los patógenos externos. Esos apósitos son dos, son los biológicos y los fisiológicos. En los apósitos para quemaduras estándar va a costar de una gasa impregnada con parafina blanda que ayuda a prevenir la adherencia a la herida. Los apósitos biológicos pueden ser usados frescos o después del almacenamiento tras la preparación mediante la congelación en nitrógeno líquido y la reconstrucción posterior con una solución salina. Y los fisiológicos, estos van a consistir en materiales sintéticos tales como la silicona, y van a evitar la adherencia de la herida, y las películas de plásticos que van a reducir la contaminación. Una de las características del sustituto de piel temporal ideal es que sea durable, flexible, que tenga una barrera a los microorganismos, que cubra bien, una adherencia rápida y firme y fácil de fijar, y que alivie el dolor. Medawar describe en sus estudios ganadores del premio Nobel que la piel cadavérica va a sufrir el primer rechazo entre la primera y la segunda semana después del injerto. La inmunosupresión en pacientes quemados puede retrasar el proceso de rechazo, pero con el tiempo los injertos van a desarrollar
un abundante infiltrado de células inflamatorias y la epidermis muere y se va a desprender del paciente. La pérdida de la epidermis va a requerir el reemplazo con otro conjunto de injertos cadavéricos o se espera que el paciente esté listo para la cobertura con un tejido autólogo permanente. El más utilizado pues es un cutáneo cadavérico humano de grosor parcial fresco o congelado. Y los capilares dérmicos del injerto se van a llenar de sangre y luego van a desarrollar un flujo de nutrientes de 2 a 5 días después del injerto mediante inosculación. La piel porcina y la piel cadavérica humana liolizada no tienen las mismas propiedades que la piel cadavérica fresca o congelada percebada. Otros sustitutos de la piel no van a revascularizar y por tanto fácilmente se van a desprender del lecho de la herida durante los cambios apósitos. Es debido a que estos materiales van a disminuir la pérdida de líquidos o van a tener unos efectos antimicrobianos. Hay 9 productos de sustitutos temporales de la piel. Uno de los primeros es el aloinjerto humano, que es de un cadáver humano. Va a tener la capa de epidermis y dermis. Sus usos son un apósito temporal de quemadura de espesor parcial y de autoinjerto o cuando hay una falta de autoinjerto. Sus ventajas pues se va a revascularizar para mantener la vialidad por semanas. Va a haber una actividad antimicrobiana y sus desventajas pues la epidermis lo va a rechazar y es difícil de obtener y almacenar. El senoinjerto de piel de cerdo, pues el tejido de origen va a ser de dermis de cerdo, las capas va a ser de dermis, su categoría también va a ser dermis. Su uso es un sitio temporal de quemaduras de espesor parcial y escondidas antes de autoinjerto o cuando hay una falta de autoinjerto. Una de las ventajas es que va a disminuir el dolor, va a haber una buena adherencia y las desventajas es que es de uso corto plazo y no revasculariza. Esas son otras tres. El duodermo o duoder va a ser un apósito hidrocoloide sintético. Su categoría va a ser epidermis y dermis sintética. Va a haber una cobertura temporal de quemaduras superficiales del espesor parcial. Una de las ventajas es de larga vida útil y relativamente barato. Y las desventajas, pues no hay una transpiración de líquido a la atmósfera y va a haber una pérdida de tensión en un día o dos debido a la acumulación de líquidos. En los apósitos para heridas fisiológicas, pues estos materiales no tienen una actividad antimicrobiana y no deben ser colocados en una herida contaminada. Estos materiales sintéticos se utilizan para cubrir la herida y pues el apósito se cae una vez que la capa epitelial cicatriza por completo por debajo de esta, al igual que una costra cuando se cae de una herida una vez que ha sanado. Estos materiales funcionan mejor en quemaduras superficiales de segundo grado y se curan en 7 a 10 días. La terapia conservadora contra la quirúrgica, pues los cambios diarios de apósitos en pacientes con quemaduras van a permitir la inspección de la herida para evaluar la necesidad de nuevas intervenciones que van a ofrecer la posibilidad de eliminar el tejido muerto que es un nido de infección. La herida se va a cubrir entre los apósitos con un recubrimiento antibacteriano
para minimizar el crecimiento microbiano, la pérdida de líquidos y los estímulos dolorosos para una regeneración de la piel. Eso se va a dividir en tres, que la quemadura superficial de espesor parcial, esas se curan en poco tiempo, pero solamente con el tratamiento de las heridas. En la segunda, que son quemaduras profundas, parciales o totales, que el tiempo de curación puede ser extenso y los riesgos de infección son mayores en el tratamiento mediante un desbridamiento quirúrgico. Y la tres, que son las quemaduras profundas en una área pequeña o con distribución parchada. El tiempo de cicatrización puede ser no la más larga que la curación de injerto de piel eh, y no suele ser apropiado. En la cirugía, pues la remoción agresiva, pero es cuidadosamente programada del tejido quemado y el reemplazo con cobertura definitiva de la herida, que es clave para la supervivencia y el regreso de la función. La eliminación va a requerir un desbridamiento cortante con bisturí y principalmente el objetivo en pacientes con quemadura profunda, pues va a ser el desbridamiento de la quemadura y la ubicación de cobertura estable de la piel permanente. Para el desbridamiento precoz y la cobertura permanente estable de la herida, el cirujano debe superar dos obstáculos presentes. La primera es la lesión física extrema del proceso de desbridamiento y la limitada fuente de piel de reemplazo para la cobertura permanente de quemaduras grandes en áreas de superficie. La costra de la quemadura se afeita tangencialmente o se desciende hasta la fascia profunda. Y pues la mejor época para injertar quemaduras es dentro de los 5 primeros días de la lesión para reducir el mínimo de la pérdida de sangre. Aquí tenemos que los injertos de la piel autólogos de espeso parcial de las zonas o de las quemaduras van a ser el estándar de oro para la cobertura definitiva de las heridas, donde hay suficientes sitios donantes disponibles. Las manos y las pies no van a ser zonas para la recolección de injertos de piel. El tronco vamos a tener la obtención de injertos, es técnicamente más difícil debido a las irregularidades del contorno. El cuero cabelludo, pues a menudo es infrautilizada. La piel del cuerpo cabelludo pues, es grueso y se revitaliza rápidamente debido a los folículos pilosos. Y también pues, el nuevo crecimiento del cabello pues rara vez es un problema. El espesor normalmente se va a adaptar a la profundidad de la decisión para obtener un buen resultado estético. Las zonas donantes deben tomarse idealmente adyacentes a la lesión para mejorar las condiciones de colores y se prefiere la lámina de injerto para mejorar para dar un buen resultado estético y funcional. Si los sitios donantes van a ser escasos o son escasos, es probable que el hecho de la herida de sangre profundamente, no, más bien el hecho,
Bueno, el injerto se va a perforar con una mallador que va a permitir la extensión. Y pues esto mejora la toma del injerto y el patrón de la malla va a ser permanente, pero también va a ser antiestético donde se va a poner. El injerto de lámina no mallados se utiliza en las manos y en la cara por encima de cualquier